Message we have for you tonight is called Obey God's Voice. El mensaje que tenemos para usted la noche de hoy se llama Obedece la voz de Dios. And you'll have to listen close. Y tendrán que escuchar muy de cerca. We've got some parables and things like that we're going to go through. Porque tenemos parábolas y algunas de estas cosas por las que vamos a leer. And some people wonder why we need to know these things. Y hay veces que las personas se preguntan por qué tenemos que conocer estas cosas. Because it confirms the truth of God's word over and over again. Y es porque confirma la verdad de Dios una y otra vez. So I want to start tonight and mention a few details about spirits. Entonces quiero empezar mencionando algunos detalles acerca de los espíritus. Now, spirits are angels. Los espíritus son ángeles. Hebrews 1:7 and Psalm 104 verse 4 says, "Who makes his angels spirits." Dice en Hebreos 1:7 y Salmo 104, Él hace sus ángeles espíritus. So angels are living beings Así que los espíritus son seres vivientes that have no observable body. que no tienen un cuerpo que podamos observar. Neither do angels age nor grow old. Tampoco los ángeles crecen o envejecen. Tampoco los ángeles crecen o envejecen. But they exist in an eternal realm Pero existen en un ámbito eterno that is not observable through the natural senses of man. que no se puede observar a través de los sentidos naturales de los hombres. Now, the angels that have stayed with God Ahora, los ángeles que han permanecido con Dios are holy, son santos and they are ministering spirits y son espíritus que ministran, that are sent forth from the throne of God que son enviados desde el trono de Dios to help God's people. para ayudar al pueblo de Dios. In Hebrews 1:13 it says, "But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make your enemies your footstool?" Dice Hebreos 1:13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? So those are the angels that are still with the Lord. Entonces estos son los ángeles que todavía están con el Señor. But the angels that left their habitation Pero los ángeles que dejaron su lugar, in glory and followed Satan in his proud rebellion against God, su lugar en la gloria, siguieron a Satanás y sus maneras rebeldes y orgullosas en contra de Dios. are now bound in chains of darkness Ahorita ellos están atados en cadenas de obscuridad, that they will never be set free from. de las cuales nunca serán liberados. Jude 1:6 it says, "And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day." Dice Judas 1:7, y a los ángeles que no le guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Now, being bound in chains of darkness Ahora, el ser atados en cadenas de obscuridad means that they can never return to the light of God's glory. significa que nunca van a poder regresar a la luz de la gloria de Dios. They have been condemned to darkness forever. Han sido condenados a la oscuridad por siempre. But in this dark place, Pero en este lugar oscuro which is also the place where God created the heavens and the earth, es el mismo lugar en el cual Dios crea los cielos y la tierra. and he created the heavens and the earth in the light of his glory. Y creó los cielos y la tierra en la luz de su gloria. These demon spirits are now able to operate. Estos espíritus demoníacos ahorita pueden operar They're able to operate against and inhabit the men of the earth. en contra y habitar en los hombres que viven en la tierra. And their ability to operate in the earth Y su habilidad de operar en la tierra came to pass because of man's sin. se logró por el pecado de los hombres. When man sinned,
Cuando el hombre pecó, God had to withdraw his light from the earth. Dios tuvo que mover su luz de la tierra. And Satan at that time Y Satanás en ese momento moved in to take control of the earth and all that was in it. se movió para controlar toda la tierra y todo lo que existiera en la tierra. And that includes man. Y eso incluye también a los And hombres. so from that time, Entonces desde ese momento, Satan and his evil spirits Satanás y sus espíritus malvados have found a place of rest from the torments and the chains of darkness. han encontrado un lugar donde estar lejos del tormento y de las cadenas de oscuridad, Chains of darkness that they were condemned to live in when they were cast out of the throne of God. cadenas de oscuridad a las que fueron condenados cuando se alejaron de la luz de Dios. And that place of rest that they have found to live in Y ese lugar de tranquilidad donde pueden vivir is the temples of the human bodies of men. es el templo que es el cuerpo humano de una persona. And the spiritual battle Y la batalla espiritual that we must fight que nosotros debemos de pelear is to keep these evil spirits out of our lives. es mantener a estos espíritus malvados fuera de nuestra vida. And we do that through obedience to God's word. Y hacemos esto a través de la obediencia a la palabra de Dios. If we do not, Si nosotros no lo hacemos, and if we let them into our y lives, si nosotros les permitimos que entren a nuestras vidas, then we ourselves will go into bondage to sin. entonces nos estamos esclavizando a una vida en pecado. And these evil demon spirits will control our lives. Y estos espíritus malvados van a ser quienes controlen nuestra vida. Now, there are two particular evil spirits Ahora, hay dos espíritus en particular malvados that work above all other spirits que trabajan por encima del resto de los espíritus malvados to cause trouble in people's lives para causar problemas en la vida de las personas and to keep them out of the kingdom of God. y para mantenerlos fuera del reino de Dios. And the first of these spirits is a spirit of pride, Y el primero de estos espíritus es el espíritu del orgullo. and the second is a spirit of the fear of evil. Y el segundo es el espíritu del miedo a que algo te pase. When a person is confronted with the Word of God, Cuando a una persona se le confronta con la palabra de Dios, these are the two spirits estos son los dos espíritus that stand in his way from receiving the truth of God's Word. que se paran enfrente de esa persona para que no pueda recibir la palabra. And to overcome those two spirits, Y el poder vencer estos dos espíritus it takes two things operating in a person's life. toma que estas dos cosas operen en la vida de una persona. The first is humility, La primera es la humildad and the second is faith in God. y la segunda es la fe en Dios. So fear of evil and pride Así que el miedo a que pase algo malo y el orgullo are overcome in a person's life se vencen en la vida de una persona by humility a través de la humildad and faith in God. y de la fe en Dios. And this pattern continues in the life of a Christian Y este patrón va a continuar en la vida de un cristiano day after day día tras día, until we come into the fullness of God's Word. hasta que lleguemos a la plenitud de la palabra de Dios. If a person allows the spirit of pride to operate in his life Si una persona permite que el espíritu de orgullo opere en su vida, after he has humbled himself to receive from the Lord, después de que ya se humilló una primera vez para servirle a Dios, his growth then will stop, entonces su crecimiento se va a detener. and he will begin to go backward in his life of faith. Y esta persona lo que va a hacer es ir hacia atrás y retrocediendo de su vida en fe. And the same way with the spirit of fear, Y de la misma manera sucede con un espíritu de miedo, which enters into a person's life through pride. que puede entrar a la vida de una persona a través del orgullo. When a person opens up his life to a spirit of pride, Cuando una persona le abre su vida a un espíritu de orgullo, there is a spirit of fear that comes with it. viene un espíritu con él que es un espíritu de miedo. They work together, Ambos trabajan en conjunto, just like humility and the fear of the Lord work together. de la misma manera que la humildad y el temor a Dios trabajan en conjunto. So when a person begins to fear evil things, Entonces, cuando una persona empieza a temer de cosas malas, things that are happening all around him, cosas que están pasando a su alrededor, it is because there's pride in his life. es porque hay orgullo en su vida.
And faith in God is not operating. y la fe en Dios no está operando en su vida. Doesn't matter if he has been saved or not. No importa si esa persona fue salva o no, Nor does it matter y tampoco importa how much he uses the name of the Lord or the name of Jesus Christ. cuánto es que usa el nombre del Señor o el nombre de Jesucristo. If he refuses to humble himself Si esa persona se rehúsa a humillarse a sí misma and believe God's word, y creer en la palabra de Dios, it is then because there is no faith operating in his life, es porque en su vida no hay fe que esté operando. and his prayers then will not be heard. Y entonces sus oraciones no van a ser escuchadas. And the apparently good works that he does Y las obras aparentemente buenas que esta persona haga, will in truth be deceitful works, en la realidad serán obras que son engañosas. because he has not humbled himself before the mighty God. Porque esta persona no se ha humillado frente al Dios poderoso. So this is why we need to learn to walk at all times Por eso es que nosotros debemos aprender a caminar en todo momento in a humble place with the Lord, en un lugar humilde con el Señor. because then we are truly trusting in God, Porque ahí verdaderamente estamos confiando en Dios. and we will be in the place Y vamos a estar en el lugar where we can hear the voice of the Lord when he's speaking to us. donde podremos escuchar la voz del Señor cuando Él nos hable. Now tonight we want to look into the Word Ahora, el día de hoy queremos ver en la palabra and see how these two evil spirits of pride and fear y ver cómo estos dos espíritus de orgullo y de miedo can turn a person away from allowing God pueden separar a una persona de que Dios pueda to have his way in their lives, tener su camino y sus maneras en su vida. and consequently can cause trouble Y por consecuencia lo que va a causar es problemas, not only in that person's life, no solamente en la vida de esa persona, but also in the lives of others. sino también en la vida de otros. So let's go to Jonah chapter 1 verse 1. Así que vayamos a Jonás 1:1. It says, "Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me." dice Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. So God spoke to Jonah, Entonces Dios habla con Jonás and he told him to go to Nineveh y le dice, ve a Nínive, and cry against it. y clama en contra de Nínive. And now Jonah was a well-known prophet in the land at this time, Y Jonás era un hombre que era conocido como un profeta en esa tierra, and he lived during the time of the reign of King Jeroboam, y vivió en el tiempo del rey Jeroboam, who was the king of Israel. quien era el rey de Israel. And Jonah was from a town called Gath-Hepher. Y Jonás era de una ciudad llamada Gatfer, Now Gath-Hepher was a border town in the land of Israel. y esta era una ciudad que estaba que era como la frontera de Israel. Now this is something that has significance in understanding God's word. Y esto tiene un significado en el entendimiento de Dios. Now in the days when the children of Israel were in the wilderness, Porque cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, after they came out of Egyptian bondage and crossed the Red Sea, después de salir de la cautividad y cruzar el mar, at the time when judgments would begin to fall upon them because of their en disobedience, ese momento empezaron a caer juicios sobre ellos por una desobediencia. it was always the people that were farthest away Y siempre era la gente que estaba más lejos from the center of the camp where the Ark of the Covenant was located del centro del campamento donde estaba el arca, that were the first to fall when the judgments of God came into the camp. los que estaban a las afueras del campamento eran los que les llegaba primero los juicios. And this is a warning from God to us Y esta es una advertencia de Dios para nosotros, to draw as close to the center of God's will as we know how to do. para que nosotros nos acerquemos lo más que podamos a la voluntad de Dios. And in the same way in Old Testament times, Y de la misma manera en el tiempo del Antiguo Testamento, Jerusalem, Jerusalén, the capital city of Israel, la capital de Israel, which was located in the center of the nation of Israel, estaba localizada en el centro de la nación, was where the greatest concentration of God's glory was. donde estaba la mayoría de la La mayor concentración de la gloria de Dios.
la mayor concentración de la gloria de Dios. And Jerusalem also was built on a mountain called Mount Zion. Y Jerusalén estaba puesta en una montaña que era el monte de Sión. And that was where the greatest concentration of the glory of God was found. Y también era ahí donde estaba la gran concentración de la gloria de Dios. So for us today, Entonces para nosotros hoy, our goal is to climb the spiritual mountain of God nuestra meta es escalar esa montaña espiritual de Dios and enter into the holy city of God's true Jerusalem. y entrar a la ciudad santa de la verdadera Jerusalén. And this is one way Y esta es una de las that maneras we can be assured that we will be saved. en la que nos podemos asegurar que vamos a ser salvos. If we climb this mountain into the fullness of God's word with all of our heart. Si subimos esta montaña con la... What did you say? And climb the mountain of God with all of our heart. Y It's si the way we can be assured we'll be saved. la única manera en la que podemos asegurarnos de ser salvos es si subimos la montaña de Dios. Now, there are many people Ahora hay mucha gente that know that the Bible talks about a goal of perfection, que sabe que la Biblia habla de una meta de perfección, but many do not press for it because it does not allow them pero muchos no la prosiguen porque no les permitiría to enjoy the pleasures of this world. el disfrutar de los placeres del mundo. And they think that if they just live what they call a good life, Y piensan que si ellos viven lo que podrían llamar una buena vida, well, they will still be saved. que aún así serían salvos. But whenever a person turns away Pero cuando una persona se aleja from pressing for the goal of the high calling of God, de proseguir al supremo llamamiento de Dios, their eyes begin to be blinded. sus ojos empiezan a ser cegados. And then they will surely fall into the traps of Satan Y ahí por seguro sí van a caer en una trampa de Satanás. and find themselves in the end Y al final se encontrarán a sí mismos they have been walking on the wide road that leads to destruction. caminando en el camino que te llevará a la destrucción. Men are called to press into the fullness of God. El hombre ha sido llamado a proseguir en la plenitud de Dios. This is very clear in the word in the book of Philippians, Esto es muy claro en el libro de Filipenses, chapter 3. en el capítulo 3. Paul talked about pressing for the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pablo habla acerca de el proseguir al supremo llamamiento de Jesucristo. Now, in truth, there are only two roads available for man to walk on. Y verdaderamente que solamente hay dos caminos que un hombre puede caminar. One of these roads goes upward Uno de los caminos va hacia arriba, towards salvation and towards the city of God, hacia la salvación y hacia la ciudad de Dios, and the other one goes downward, y la otra va hacia abajo, always drawing a person closer to the destruction of his soul. siempre acercando más a esa persona a la destrucción de su alma. And so we want to be people that are pressing up into the fullness of God's word. Entonces queremos ser personas que estén prosiguiendo a subir. Psalm 48:1 it says, "Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness." Dice, hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Un momento, por Here, favor. come on. Está en el 48:1, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. So this is the glory of God that we are pressing for. Entonces esta es la gloria de Dios por la que estamos prosiguiendo. We want to be in the presence of the Lord, Queremos estar en la presencia del Señor in his holy place forever and ever. y en su lugar santo por siempre y siempre. So now let's go back to Jonah. Así que volvamos a Jonás. And the Lord had told Jonah Y el Señor le había dicho a Jonás to go and preach to the city of Nineveh. que fuera y predicara a esta ciudad de Nínive. Like we said, God was ready to destroy that city Como lo dijimos, Dios estaba listo para destruir Nínive because of its wickedness. por su maldad. And he needed someone to warn the people Y necesitaba a alguien para que advirtiera a estas personas, so that they would repent and his anger would be turned away. para que ellos se arrepintieran y su ira se alejara de ellos. But for selfish reasons, Pero por razones egoístas,
Jonah did not want to help the people of Nineveh. Jonás no quiso ayudar a la gente de Nínive. And so pride and the fear of evil overtook him. Entonces el orgullo y el miedo a que algo malo pasara lo And sobrecogió. after hearing the voice of the Lord, Y incluso después de haber escuchado la voz del Señor, he tried to run away from it. él trató de escapar de esto. Jonah 1:3, but Jonah rose to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Dice en Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Now, Tarshish Ahora, Tarsis is a city that represents the wealth and the glory of the world's riches. es una ciudad que representa la riqueza y la gloria de las riquezas del mundo. And it is a city that was located in Y Spain, es una ciudad que estaba localizada en España, at the far west end of the Mediterranean Sea. en la parte del mar Mediterráneo. Now, when the word speaks of the direction west, Cuando la palabra habla de la dirección it's speaking of moving. oeste, It's speaking of moving away from the glory of the Lord. está hablando que las personas se están moviendo lejos de la gloria de Dios. And when it speaks of the direction east, Y cuando habla del este, it's speaking of moving towards the glory of the Lord, es cuando la gente se está moviendo hacia la gloria de Dios, towards the rising of the sun. hacia donde se levanta el sol. So Jonah was traveling west away from the glory of the Lord. Entonces lo que estaba haciendo Jonás era irse hacia el oeste, lejos de la presencia de Dios. When he got on that ship at Joppa to go to Tarshish. Cuando se sube en este barco para irse a Tarsis. Now, one side note here about Tarshish, Ahora, algo de acerca de Tarsis, telling what that city was like. hablando de cómo era esta ciudad. Now, during the reign of King Solomon, Durante el reino del rey Salomón, there was a man named Hiram, había un hombre que se llamaba Hiram, who was the king of Tyre. que era el rey de Tiro. And Hiram sent servants with Solomon's servants Y ellos mandaron siervos con los siervos de Salomón to Tarshish a Tarsis to bring back gold, silver, ivory, para traer oro y plata. I don't know what is ivory. ivory, Other valuable things. Y otras cosas valiosas. and other valuable things. And this was fulfilling the word. Y esto estaba cumpliendo con la palabra When it says that the riches of the Gentiles cuando dice que las riquezas de los gentiles will be brought to God's people that are dwelling at Jerusalem. serán traídas para el pueblo de Dios que ha habitado en Jerusalén. So I just mentioned this to let you know that there were great riches of this world that were found at Tarshish. Les menciono esto para que ubiquemos que en Tarsis había grandes riquezas del mundo. And when Jonah tried to block out the voice of the Lord Y cuando Jonás lo que trata de hacer es bloquear la voz del Señor so that he did not have to obey, para no tener que obedecer, right away he began to be taken in a westerly direction, enseguida fue tomado como hacia el oeste, away from the glory of the Lord. lejos de la gloria de Dios. And he was headed into a place of deception, Y estaba yendo hacia un lugar de engaño, place full of the riches of the world, un lugar lleno de las riquezas del mundo, where it looked like he could receive a good life. donde parecería que iba a recibir una buena vida. And when a person turns away from humbly obeying the voice of the Lord, Y cuando una persona rechaza el servir a Dios de una manera muy humilde, he is being deceived esa persona ha sido and engañada heading in the direction of Tarshish, y va en camino a Tarsis, which is the direct opposite direction of the holy city of God. que es la dirección opuesta hacia la dirección de la ciudad santa de Dios. But in this case, Jonah was not going to get far Pero en esta ocasión Jonás no iba a llegar muy lejos, before the judgments of God fell upon him antes de que los juicios de Dios cayeran sobre él, because of Jonah's disobedience. por la desobediencia de Jonás. When Jonah found out Y Jonás se dio cuenta that a person cannot run away from God que una persona no puede huir de Dios and expect to be blessed. y esperar que sea bendecido. Jonah 1:4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken.
Dice Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Well, if a person turns away from obeying the voice of the Lord, Bueno, si una persona se aleja de escuchar la voz del Señor, this is what they're going to find. eso es lo que van a encontrar. Rough and stormy waters in their life, Aguas duras y alborotadas en su vida, a lot of trouble, muchos problemas and a lot of hopelessness. y poca esperanza. And those troubles will continue in their life Y esos problemas van a continuar en sus vidas until they surrender their will to the Lord and repent. hasta que rindan su voluntad al Señor y se arrepientan. So now, by turning away from obeying the voice of the Lord, Entonces Jonás, al alejarse de obedecer la voz del Señor, Jonah was not only troubling his own life, Jonás no solamente estaba causando problemas en su propia vida, but he was troubling the lives of others. sino también estaba poniendo en problemas la vida de otros. God was causing a judgment against Jonah Dios estaba causando un juicio en contra de Jonás, to fall upon not only him, para que no cayera solamente sobre él, but the men that were with him in the ship that was headed for Tarshish. sino también en los hombres que iban con él camino a Tarsis. Jonah 1:5, it says, Then the mariners were afraid and cried, every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Dice Jonás 1:5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. So this terrible storm Así que esta terrible tormenta was raging, estaba en su furor and the men of the ship were doing everything they knew y los hombres del barco estaban haciendo todo lo que ellos conocían to keep the ship from turning over. para mantener al barco y que no se volteara. And here was Jonah, Y aquí estaba Jonás, the cause of the trouble, la causa de los problemas, sleeping dormido, when he should have been watching and praying. cuando tenía que haber estado velando y orando. But this again is a parable Pero esto una vez más es una of parábola what happens when people disobey the voice of the Lord. de qué es lo que pasa cuando una persona desobedece la voz del Señor. Spiritually, they fall asleep, Espiritualmente es como si se quedaran dormidos and they do not see and they are not aware y no ven y no están atentos of the disaster that is falling upon them, del desastre que viene encima de ellos. and how their disobedience Y cómo es que su desobediencia is adversely affecting the lives of others. está también afectando la vida de otras personas. Now, you cannot be spiritually awake Ahora no puedes estar despierto a lo espiritual and watching and praying y velando y orando if you are rebelling against the commandments of God. si te estás rebelando en contra de un mandamiento que es de Dios. It is impossible. Es imposible. Jonah 1:6, so the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. Dice Jonás 1:6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. So all of these men on the ship Entonces todos estos hombres que estaban en este barco, were calling on their gods for help, todos estaban clamando a sus dioses por ayuda, but their gods were idols, pero sus dioses eran ídolos. and none had the power to help them in their time of Y need. ninguno de ellos iba a tener el poder de ayudarles en esta necesidad. Only the true and living God of Jonah Ahora, únicamente el Dios vivo de Jonás and of the children of Israel had power to help. y de los hijos de Israel iba a tener el poder de ayudar. And if God's people are walking uprightly before Him Y si el pueblo de Dios está caminando correctamente frente a in Él, obedience to His word, en obediencia a la palabra, they can call on the Lord in their time of need, ellos pueden clamar al Señor cuando necesiten ayuda and He will hear, y Él va a escuchar. and He will be there to help them. Y Él estará ahí para ayudarles. Hebrews 4:16, it says, Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. But now, because of Jonah's sin, Pero ahora, por el pecado de Jonás, he was not in a place with the Lord to call out for help. él no estaba en un lugar en el cual él pudiese clamar por ayuda a Dios. He had kindled the wrath of God against him through his disobedience. Él había encendido la ira de Dios en contra de él por su desobediencia. And he was now going to have to suffer the consequences Y ahora iba a tener que sufrir las consecuencias of his disobedience. de su desobediencia. And although our God is a very patient and merciful God, Y aunque nuestro Dios es un Dios muy paciente y muy misericordioso, unless men repent of their sins, a menos de que una persona se arrepienta de sus pecados, there will come a time va a llegar el momento when they will come face to face with the judgments of God. donde se van a enfrentar frente a frente con los juicios de Dios. So Jonah, just like many Christians in our time, Así que Jonás, de la misma manera que muchos cristianos de nuestro tiempo, think that they can run away piensan que pueden huir and hide from God y que se pueden esconder de Dios by just going to sleep spiritually al irse a dormir en lo espiritual and suppressing the voice of the Lord within them. y oprimiendo la voz de Dios que vive dentro de ellos. But that voice keeps speaking, Pero esa voz va a seguir hablando and it keeps telling them that they need to get their life right with God. y les sigue diciendo que deben de poner su vida bien conforme a lo que quiere Dios. Verse 7, and they said everyone to his fellow, come, let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Dice Jonás 1:7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. So they cast lots. Entonces echaron suertes. Now, casting lots is known today as cleromancy. Esto es conocido como la cleromancia, And this is a spiritual form of rolling dice. y es una manera de echar dados. It was something that people particularly did in Bible times Era algo que particularmente la gente hacía en los tiempos bíblicos to determine the will of a spiritual entity. para determinar el final espiritual de Being que era un spiritual being. espíritu. So they cast lots and the lot fell upon Jonah. Entonces echaron las suertes y las suertes cayeron sobre Jonás. So they knew that the evil that was upon them was caused by Jonah. Entonces ellos supieron que la maldad que estaba viniendo sobre ellos era por Jonás. And if it was appropriate to do this today, Y si fuera apropiado hacer eso en estos tiempos, cast lots, echar suertes, which it is not. lo cual no es apropiado. Many times the evil that has fallen upon man Muchas veces las cosas malvadas que le suceden a las personas can be traced back to the disobedience of God's people. puede venir desde la desobediencia que hubo a la palabra de Dios, When a person is disobedient to Del- God's word, del pueblo de Dios. Cuando una persona es desobediente a la palabra de Dios, he is not just hurting himself, no solamente se está lastimando a sí mismo, but he's hurting the people that are around him. sino también está lastimando a la gente que lo rodea. This is why it is so important Por eso es que es tan importante for people to take their life seriously in the Lord. que la gente se tome en serio su vida en el Señor. Because the thoughts and the actions of our lives Porque los pensamientos y las acciones de nuestra vida is always affecting people either for good or for evil. siempre afecta a los demás, ya sea para bien o para mal. And if those people that it is affecting Y si esas personas las cuales están afectando are not strong enough to stand against the things that are coming against them, no son lo suficientemente fuertes como para darse en contra de algo que pueda venir en contra de ellos, then you may be doing things that are causing someone to stumble and fall. entonces probablemente estás haciendo algo que cause que alguien más vaya a tropezar y caer. And their blood then is upon your hands. Y entonces su sangre va a estar en tus manos. And this was the place that Jonah found himself in Y este era el lugar en el que se encontraba Jonás, through his disobedience and rebellion. por su desobediencia y por su rebeldía. And at this time there was only one thing that could be done Y a este momento era solamente una cosa la que se podía hacer. to save the other men on the ship from being destroyed Para poder salvar a los otros hombres que para que no fueran destruidos because of Jonah's sin. por el pecado de Jonás. In verse 8, then said they unto him, tell us, we pray you, for whose cause this evil is upon us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you from? Dice Jonás 1:8, entonces le dijeron ellos,
Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. So the men were trying to understand Estos hombres estaban tratando de entender why this evil had fallen upon them. por qué es que esta maldad había caído sobre ellos. But Jonah knew, Pero Jonás conocía and he told them. y les dijo. Verse 9, and he said unto them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which has made the sea and the dry land. Dice Jonás 1:9, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Now many times God will leave sinners alone Muchas veces Dios deja en paz a los pecadores and have mercy upon them, hoping the time will come when they will repent, y tiene misericordia sobre ellos para que llegue un punto en el cual sí se puedan arrepentir, which if they do not, que si no lo hacen, in time they will be judged. a su tiempo también serán juzgados. But for God's people it is more serious, Pero para el pueblo de Dios es algo serio, because judgment begins at the house of the Lord. porque el juicio va a empezar en la casa de Dios. 1 Peter 4:17, for the time has come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? So upon the people that are causing trouble in the body of Christ, Así que la gente que está causando problemas en el cuerpo de Cristo, through their disobedience, a través de una there desobediencia, will be judgments. habrá juicios. And that judgment can fall in many ways. Y ese juicio puede caer de muchas maneras. And it will either leave room for repentance, Y puede ser que haya espacio para que esa persona se arrepienta, or in some cases it will be final, o en algunas ocasiones es un juicio in final, which a person then would lose everything that Jesus died to give to him. en el cual esa persona perderá todo lo que Jesús murió, todo por lo que Jesús murió para darnos. Truly, the gospel of Jesus Christ Verdaderamente el evangelio de Jesucristo is a gospel that is to be obeyed. es un evangelio que tiene que ser obedecido. 1 Peter 4:18 it says, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Dice 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? So this is why Jesus said that we are to love him with all of our heart, soul, mind, and strength. Y por esto es que nos dijo Jesús que le teníamos que amar con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Jonah 1:10. Then were the men exceedingly afraid and said unto him, why have you done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Dice Jonás 1:10, y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Well, by this time it was abundantly clear Para este punto ya era bien claro that it did not work for Jonah que no le funcionó a Jonás to try and run away el intentar escapar from what God was telling him to do. de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. And it will not work for anyone else in our Y time tampoco va a funcionar para nadie de nuestro tiempo to try and run away from what God is speaking to them to do. el tratar de correr de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dice 1 de Corintios 15:58, por lo tanto, mis amados hermanos, sed firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, por cuanto sabéis que vuestra labor no es en vano en el Señor. Well, this is the way that we are going to have to be Y esta es la manera en la que vamos a tener que ser, in order to escape the judgments of God en orden para poder escapar de los juicios de Dios, against evil in these last days. en contra de la maldad que hay en esta tierra en estos tiempos. Never running away from the truth of God's word, Nunca corriendo de la verdad de la palabra de Dios, but always trusting in God's mercy más siempre confiando en la misericordia de Dios, to help us until we come into the fullness of his word. en la misericordia de ayudarnos hasta que lleguemos a la plenitud de la palabra. Jonah 1:11, then said they unto him, what shall we do unto you, that the sea may be calm unto us? For the sea wrought and was tempestuous. Dice Jonás 1:11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. So they knew now
Entonces ya conocían that the answer to the problem that were in the midst of que la respuesta al problema en el que estaban had to come through Jonah. tenía que venir a través de Jonás. Verse 12, and he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Dice Jonás 1:12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. So Jonah was finally learning the way of the Lord. Entonces Jonás finalmente entendió cuál era la manera que quería Dios. And he was learning that he needed to offer his life as a living sacrifice to the Lord. Y estaba aprendiendo que él necesitaba entregar su vida como un sacrificio vivo al Señor. And this is the sacrifice from God's people that he's asking us for. Y es el mismo sacrificio que le pide al pueblo de Dios. Our lives offered as a living sacrifice to him. Nuestra vida como sacrificio vivo para Él. This is what he did for us Y eso fue lo que Él hizo por nosotros, through the death and resurrection of Jesus Christ. a través de la muerte y resurrección de And he Jesucristo. expects no less from us. Y Él no espera menos de nuestra parte. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. For God to ask us Para que Dios nos pida to present our bodies as a living sacrifice to Him que presentemos nuestra vida, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, is only a reasonable request es únicamente lo razonable when it is put in the light of what He did for us cuando se compara con lo que Él hizo por through nosotros the sacrifice of His own Son. a través del sacrificio de su propio Hijo. Now, this is our hope of God Ahora esta es la esperanza que tenemos en Dios, being able to have mercy upon our families para que Él pueda tener misericordia de nuestras familias, and on our brethren and on the people that we love de nuestros hermanos y de la gente que amamos. by offering our own lives as a living sacrifice to Him. El ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo para Él. See, there's no other way that God can be free to move upon in the lives of our families No hay otra manera en la que Dios pudiera ser libre para moverse en la vida de nuestras and familias in the lives of our brethren. y en la vida de nuestros hermanos. If we love our brethren, Si nosotros amamos a nuestros we hermanos, will live as close to Jesus Christ as we can. vamos a vivir lo más cercanos a Jesucristo como podamos. So now Jonah told the men Entonces Jonás ya les había dicho a estos hombres what they had to do for the raging waves to be quieted. qué tenían que hacer para que calmaran las olas. But they tried to work to bring that ship to shore, Y intentaron llevar el barco a la orilla and they were working against the judgment of God, y estaban trabajando en contra de un juicio que era de Dios. but it was hopeless. Entonces no tenía sentido. Verse 13, nevertheless the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Dice Jonás 1:13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Now this is what happens Ahora esto es lo que también sucede when men, through their carnal understanding, cuando una persona a través de su entendimiento carnal try to fight against the judgments of God trata de luchar en contra de un juicio que está poniendo Dios, by joining hand in hand uniendo mano con mano and trying to use the skills of men y tratando de utilizar las habilidades que pueden tener los to hombres try and stop the judgments that have been decreed against them. para detener los juicios que ya han sido declarados en su But contra they're fighting a losing battle. y están peleando una batalla perdida. You cannot fight against God and win. Tú no puedes pelear en contra de Dios y ganar. And now we see this even today with the battle they're fighting against this virus. Y vemos esto en la batalla que están peleando contra este virus. Rather than turning to God En vez de que ellos volteen a ver a Dios and repenting of their y sins, se arrepientan de sus pecados, they continue through their own carnal ways siguen intentando a través de sus maneras to carnales try and stop something that they have no power to stop de detener algo de lo cual no tienen poder para detener, because it's a judgment of God. porque es un juicio de Dios. But finally, the men on Jonah's ship Pero finalmente Jonás en el barco de Jonás, came to the realization that the only way Dios en el barco de Jonás
Los hombres finalmente en el barco se dieron cuenta que la única manera that they were going to be free en la que iban a ser libres is to sacrifice the life of Jonah. iba a ser sacrificando la vida de Jonás. Verse 14, wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech you, O Lord, we beseech you, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased you. Dice Jonás 1:14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Well, we know that from this point, Conocemos que desde este punto, this is a parable of the life of Jesus Christ being sacrificed for us, esta es una parábola de la vida de Jesucristo para nosotros, so that we could be delivered from the storms and the raging waves para que nosotros podamos ser libres de las tormentas y de las olas bravas that were trying to destroy our lives. que trataban de destruir nuestra vida. And this became available to us Y esto lo pudimos tener through accepting the sacrifice of Jesus Christ. a través de aceptar el sacrificio de su Hijo. Verse 15, so they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from a raging. Dice Jonás 1:15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Jonás 1:16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. See, this is what men should be doing today. Esto es lo que los hombres tendrán que estar haciendo hoy, Instead of playing religious games with God. en vez de jugar juegos religiosos con Dios. Verse 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. So just like Jonah was in the belly of the whale for 3 days De la and 3 nights, De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de este pez por 3 días y 3 noches, so was Jesus Christ in the belly of hell también Jesús estuvo en el vientre del infierno for 3 days and 3 nights, paying the price for our sin. por 3 días y 3 noches pagando el precio de nuestro pecado. Matthew 12:39, but he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeks after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Dice Mateo 12:39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará, no les será dada, sino señal de profeta Jonás. Well, since the time of Jesus, Desde el tiempo de Jesús, men have always been looking for a sign, los hombres están buscando por señales, something that they can see that will cause them to believe in God. algo que puedan ver que cause que ellos de repente crezcan en Dios, But crean en Dios. But the only sign that we need Pero la única señal que necesitamos and that we will be given y la única señal que se nos va a dar is to believe the truth of the Word of God. es el creer la verdad de Dios. Matthew 12:40, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. So the knowledge of God that we need, Así que el conocimiento de Dios que necesitamos so that we can overcome all the powers of darkness, para poder vencer todo el poder de oscuridad, and so that we can live a life that will be free para que nosotros podamos vivir una vida que sea libre, from placing stumbling blocks in the way of others, libres de poner piedras de tropiezo en la vida de otros. is all written within the pages of the Bible. Todo está escrito en las páginas de la Biblia. And it all starts with the sacrifice of a life for a life. Y todo empieza desde el sacrificio de vida por vida. Jesus' life for our lives, La vida de Jesús por nuestra vida, just like Jonah's life for the life of the man upon his ship. así como la vida de Jonás por la gente que estaba en ese barco. And now we are expected to give our lives for Jesus Christ Y ahora se espera de nosotros que demos nuestra vida para Jesucristo, by obeying all that he tells us to do, para obedecer todo lo que Él nos pida que hagamos. because his work is not completed yet in the earth. Porque su
obra no ha sido completada todavía en la tierra. And it will not be until he has the people to come into the fullness of his word. Y no será hasta que Él tenga gente que llegue a la plenitud de la palabra. And when that work is completed, Y cuando esa obra esté completa, then Entonces, Jesus will return. Jesús volverá. Matthew 12:41, the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And behold, a greater than Jonah is here. Dice Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. So Jonah repented Así que Jonás se arrepiente after suffering a great judgment against him después de sufrir un gran juicio en contra de él because of his rebellion. por la rebeldía que tuvo. And God brought him up out of a horrible pit, Y Dios lo sacó de un pozo horrible, just like he brought Jesus up from hell. de la misma manera que sacó a Jesús del infierno. And now, just like Jonah was called to go preach to the people of Nineveh, Y de la misma manera que Jonás fue pedido que fuera a predicar a Nínive, we are to preach his word in the earth nosotros tenemos que predicar su palabra en la tierra through the lives of righteousness that we live, a través de la vida de justicia que vivimos, and warn men of the judgments to come, y así advertir a la gente acerca de los juicios que vienen, hoping that they, esperando que ellos, just like the people of Nineveh, de la misma manera que el pueblo de Nínive, will repent. se arrepientan. Now, Jonah did not want to go and preach to the people of Nineveh Ahora, Jonás no quería ir y predicar a la tierra de Nínive, because he didn't think they were worthy of salvation. porque pensaba que no eran dignos de salvación, He despised them los despreciaba, and really didn't care if God destroyed them or not. y no le importaba mucho si Dios los destruía o no los destruía. And that was because Jonah had pride in his life. Y eso era porque Jonás lo que tenía era orgullo en su vida. And then when God spoke to him to go to preach to those people, Y entonces cuando Dios le pide que vaya y predique a estas personas, he grew fearful le dio miedo, because he didn't have the love of God in his heart for those people. porque no tenía amor de Dios para esas And he personas. tried to run away from the word of the Lord. Y trató de oír de la palabra de Dios. But we are to have compassion Pero nosotros debemos de tener compasión on all men, en todos, para todos los because the hombres. men of the earth are no more than lost sheep in Por- the eyes of the Lord. Porque los hombres no son más que ovejas perdidas a los ojos del Señor. And if we do, Y si lo hacemos así, we will not be like Jonah. no vamos a ser como Jonás. And when God speaks to us to go and help others, Y cuando Dios nos hable para ir y ayudar a otros, we will do it out of the compassion of the Lord that He has placed within our hearts. lo vamos a hacer desde el amor de Dios que tenemos en nuestros corazones. But these things have to be done Pero todas estas cosas tendrían que ser hechas through obedience to the Spirit of God speaking within us. a través de escuchar la voz del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Otherwise, our work will be ineffective, Si es de otra manera, el trabajo será and inefectivo. we ourselves will be playing religious games with God. Y nosotros estaríamos jugando religiosos con Dios. Now, spiritual voices Ahora, las voces espirituales that are speaking within us are real. que nos hablan dentro de nosotros son reales. Some of those voices are from God, Algunas de estas voces podrían ser de and Dios some of those voices are from the devil y algunas otras también son del diablo and from his evil forces. y de sus fuerzas malvadas. And it is up to us to learn the voice of our Master Y depende de nosotros el poder escuchar la voz de nuestro and Maestro then to obey it. y también el poder obedecerla. In John chapter 10, verse 2, Jesus was speaking. En Juan 10:2 estaba Jesús hablando And he said, "He that enters in by the door is the shepherd of the sheep." y dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es, Now he was speaking of himself. hablando de sí mismo. Verse 3, to him the porter opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. Dice Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. And when he puts forth his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Dice Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. So if we truly are God's sheep,
Entonces, si verdaderamente somos ovejas de and Dios, if we are dwelling in God's pasture, y si moramos en los pastos de Dios, then when He speaks to us, entonces cuando Él nos habla, we will hear His voice and obey, escucharemos su voz y obedeceremos. and all will be well. Y todo va a estar bien. And the closer that we walk with God, Y conforme más cerca caminemos de Dios, the more of the light of God's word there will be that will be seen by men. más de la luz de Dios se verá por los hombres, And then the more hope that they will have y ellos tendrán más esperanza to hear the voice of Jesus Christ themselves de escuchar la voz de Jesucristo por ellos mismos and be saved from the horrors of eternal destruction. y poder salvos de la eterna destrucción. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. So Jesus came to save men. Entonces Jesús lo que vino fue a salvar a los hombres. He didn't come to destroy men. No vino a destruir a los hombres. When he came, men were already on a path that was leading to destruction. Cuando Él vino ya los hombres estaban en un camino que iba hacia la destrucción. But he came to change the course of our lives, Pero Él vino a cambiar el curso que tenían nuestras vidas that we would no longer follow the path that leads to destruction, para que ya no siguiéramos ese camino que nos iba a llevar a la destrucción, but we would turn to him, sino que nosotros voltaríamos a verlo a and Él with all of our strength we would head up to the top of his holy mountain, y que con todas nuestras fuerzas nos volteáramos para ir hacia arriba de su montaña. and as we continue to do that, Y conforme seguimos haciendo esto, we will come to the place where we will see the time llegamos a ese momento en el que, en el tiempo en el que veremos when the glory of the Lord will fill this earth. que la gloria de Dios llenará esta tierra. Numbers 14:21, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Dice Números 14:21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. So that is the course that we are on Así que este es el curso que estamos tomando as we serve God with all of our heart. mientras servimos a Dios con todo nuestro And corazón. if we continue in this way without growing weary, Y si continuamos en este camino sin cansarnos, in time we will see the day a su tiempo veremos el día when the glory of the Lord will fill this earth, que la gloria de Dios va a llenar esta tierra, just like it was in the beginning. así como lo fue en el principio. Amen. Amén. I think that it's, yeah. Finish. Finished. I don't know how to, okay. Oh, I can't just kind of pop out of there. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Yes. Sí. You are improving your way to record. Yeah, we're working on it. We're getting better little by little. Yes. You know, improving things and, you know, Estamos mejorando las cosas de cómo hacer las grabaciones. getting better before a camera. Estamos mejorando frente a la cámara. Ya nomás quiero que vea a Terry, entonces lo hago así para que nada más lo vea él. Y vieron a Terry como le hizo así. I wanted the camera just to see you, and you move it so I was watching you. No! No, we don't want it just to see me. Quería preguntar si I kind of wanted to ask if, deberíamos de tener un día de reposo, should we have a day como of, lo dice la Biblia. day of rest, Eso like a es- Sabbath day? Ayer estaba leyendo Jeremías. Yesterday I was reading on Jeremiah, Y no sé, esa pregunta me dice. and that was my, Algunas personas sí toman ese día de reposo. that's my question. People take that day of break, Quería saber si nosotros. and I wanted to know si if, no es tan necesario. if it's not that necessary. Well, from a standpoint of the fact Desde el punto del hecho que
that it's good for a person to take some time off Es bueno que una persona se tome un tiempo libre so they're not working 7 days a week, para no trabajar 7 días de corrido. then it's good. Es bueno But as far descansar. as the Bible goes, Pero en cuanto a la Biblia, there's nothing that speaks to that. no hay nada que hable a eso. See, that was Sabbath day is El día del Sabbat, el día de is descanso, el día de something- reposo, in this very deep in the spirit, es algo que es algo muy profundo en el and espíritu. it has nothing to do with our natural lives. Y no tiene nada que ver con nuestra vida natural. See, I mean, the effects of what we receive through the Spirit El efecto de lo que recibimos a través del espíritu will affect our natural lives. es lo que va a afectar nuestra vida natural. But we don't have any laws or that kind of thing. Pero no tenemos leyes de ese tipo That como de esto sí y We esto have to do no. this, we have to do this, we have to do this. De tenemos que hacer esto o no tenemos que hacer esto y tenemos que We- hacer esto así. Have to learn to walk through the Spirit Sino que tenemos que aprender a caminar en el espíritu and obey the Lord. y obedecer al See, Señor. and there are deep things about the Sabbath day Hay cosas profundas acerca del día del Sabbat, del día del descanso, regarding the fact that we are not to do our own works. y se refiere más bien a que no tenemos que hacer nuestras propias obras, We are to do our works through the Spirit of God. sino que tenemos que hacer lo que sea que hagamos tiene que ser a través del Espíritu de Dios. The Sabbath day was a day of rest to the children of El Israel, día del Sabbat era un día de descanso para los hijos de Israel, and they could do no work on the Sabbath day. donde no trabajaban en el día del Sabbat. See? And so that is a parable to us Entonces esta es una parábola para nosotros to know that when we come to the Lord de conocer que cuando nosotros llegamos al and we Señor receive the Spirit of God, y recibimos el Espíritu de Dios, we're to leave off doing our own works debemos de dejar, de cesar de And hacer trying- nuestras propias obras and trying to gain our way to eternal life y tratar de ganar nuestra vida eterna through our works. a través de obras, It's everything we do is through faith. sino que todo lo que hagamos tiene que ser Sí. a través de la fe. We have to obey God's word and do what's right. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y hacer lo See, que es but correcto, we don't know just what we're supposed to do all the time. pero no sabemos qué es lo que se supone que tenemos que hacer todo el tiempo. But if we learn to listen to the voice of the Lord, Pero si aprendemos a escuchar la voz del Señor and we know through seeking the Lord and through His Word, y sabemos que a through reading través it, de buscar al Señor y leer en su through palabra hearing the messages, y escuchar los mensajes, we learn to know what His will is. así es como aprendemos a saber cuál es la voluntad que tiene And el then Señor. we're quiet and we're peaceful Y in entonces our estamos life, Callados y en paz en nuestra vida, and then God can speak to us. y ahí es que Dios puede hablarnos. And when He speaks, Y cuando Él habla, we're to move. tenemos que See, now movernos. that's the thing about Jonah. Eso era lo que pasaba con Jonás, God spoke to him and he didn't obey. que Dios le habló y él no obedeció. See, that's a time when God expects us to obey. Esos son los momentos que Dios espera que nosotros obedezcamos. When He speaks to us through the Spirit Cuando Él nos está hablando desde el Espíritu and tells us to do something, y nos dice que hagamos algo. then you better do it, Y más vale que lo or hagan, you'd be just like Jonah. o serás como Jonás. God would not be pleased. Y no, Dios no va a estar complacido Sí. contigo. See, but the works of men's hands, Pero las obras que puede hacer un hombre con sus propias manos, since the time that man sinned in the Garden of Eden, desde el tiempo que el hombre pecó en el jardín del Edén, are dead and unprofitable. son obras muertas y no tienen provecho. They mean nothing to God. A Dios no le significan The nada. Bible says there is none good, not one. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, ni uno. All have sinned and come short of the glory of God. Todos han pecado y han caído cortos de la gracia de Dios. And that's why a person that walks in pride is such an abomination to Por God. eso es que una persona que camina en orgullo es tal I abominación. don't care how much a person knows, how smart he is. No, what is I a don't person? care how A person. a person. No sé cuánto una persona conozca de Dios. You see, and ¿Cuánto sepa o cuánto conozca, pero de mí? No importa qué tan inteligente o lo que sea que tenga de atributos, how fast he can run, qué tan rápido how corra, high he can jump, qué tan alto pueda brincar. means nothing to God. Al Señor no le significa nada. See, all those things just cause men to be proud. Todas esas cosas solamente causarían que un hombre fuera orgulloso. And there's not one thing that they do that helps them towards eternal Y salvation. nada de eso lo ayuda para salvación. People have to humble themselves La gente tiene que humillarse and know that without God,
y saber que sin Dios there's nothing good that can be done in their life. no hay nada bueno que pueda haber en su vida. Jesus said, without me, you Jesús can do nothing. dijo, sin mí no pueden hacer So nada. we have to learn the voice of God's Spirit. Entonces tenemos que aprender la voz del Espíritu de Well, how do you Dios. do that? ¿Y cómo haces esto? Well, you treat people right. For starters, Tratas a la gente bien, como por principio. treat people right. Tratas a la gente You know, bien. Bible talks about going the extra mile. La Biblia habla, por ejemplo, de ir la milla extra, Don't get angry. no enojarse, Don't lie. Don't cheat. Don't steal. no mentir, no engañar, no robar. We do things that are right. Hacemos cosas que están bien. And if we're tempted to do evil, Y si nos tentamos a hacer maldad, or to be angry, or to hold a grudge against someone, a enojarnos o guardarle rencor a alguien, we reject it. eso lo We tenemos say, que rechazar. no, that's not going to operate in my life. Y decir, no, esto no va a operar en mi vida. And we just keep seeking the Lord with all of our heart Y entonces seguimos buscando al Señor con todo nuestro and corazón do all that we can to draw close to Him. y hacemos todo lo que podemos para acercarnos más a And then Él. His love and His Spirit will direct us more and more. Y entonces su espíritu y su amor nos van a See? dirigirnos más y más. And then we are keeping God's Sabbath day. Y ahí estamos guardando el día del Sabbat. We're not doing our own works. No estamos haciendo nuestras propias obras. We have ceased, Hemos stopped cesado from doing our own works. de hacer nuestras propias See, obras, and our works are done through the peace and the love of God. sino que lo hacemos a través de la paz y del amor a Dios. Claro? Sí. No. Es que me preocupa It's worrying me. de cierta forma mi familia, My family is worrying me que no es no es cristiana. that they're not Christians. La mayoría son católicos. Most of them, they're Catholics. Ajá. Y él reconozco y lo he hablado con Dios And I will recognize, and I have talked to the Lord about this, que en mucho he sido piedra de tropiezo, that I have been a stumbling block for them. tanto de la familia como de gente cercana. With my que family no es familia, and with pero close people to me that they're not family, amistades. but friendships. Y he hablado mucho con Dios And I have talked a lot with God, y he reconocido esa falla que he tenido. and I have noticed and recognized that fault that I have had. Tal vez de no dar un buen testimonio incluso, From maybe not giving a good testimony, en ser a lo mejor muy querer que crean and to kind of force them to y believe, decir estás mal, ¿no? and to tell them you're wrong. Estoy diciendo. Sin embargo, hoy exactamente juzgar. Sin embargo, And judge, but hoy today, pues le pido a Dios I'm asking God sabiduría the wisdom, y sigo orando. and I keep praying. Y precisamente lo que mencionabas acerca del orgullo And what you were saying before about pride, es con lo que me he enfrentado, con lo que he visto en mi familia, ¿no? that is what I have seen on my family, O el temor, justamente Or así fear. como lo comentaste. just what you said. Yeah. Y sería la pregunta, And the question would be, ¿cómo debo de orar a Dios? O sea, ¿es How should I correcto? Yo pray to God? siempre le digo, Dios, toca sus corazones. I'm always telling quita God, el touch orgullo de ellos. Tú nos touch formaste their hearts and move the y pride tú on tienes them. el poder de cambiar su corazón, de que Because su corazón sea dócil You form them and you have the power to change their hearts so it would be more soft a tu palabra. to your word. Mi pregunta es, My question is- ¿eso es lo correcto? Or is it that right to do that? Well, the answer to that is La respuesta es that you have to live your life before the Lord que tú tienes que vivir tu vida con el Señor to please Him. para complacerlo a Él. We're not into pleasing our families. No estamos para complacer a la familia, We're into pleasing the Lord. estamos para complacer al And Señor. if they don't like it, Y si a ellos no les agrada then either they'll have to change, o ellos cambian, or if they don't want to see you, that's their choice. o si no te quieren ver, esa ya You es know, su but decisión. we cannot love the people of this earth above the Lord. Pero no podemos amar más a la gente que vive en el mundo que al Señor. God comes first, El Señor es primero. and we have to love Him Y nosotros tenemos que and do amarlo a what Él His Word tells us to do. y hacer lo que su palabra nos diga que And hagamos. in most cases, that is going to be an
offense. Y en la mayoría de los casos, tu vida va a ser una And ofensa. they will be offended by your life Y se ofenderán por tu vida. if they don't want to serve the Lord. Sí, porque no quieren realmente See? servir a Dios. And that's something you'll have to bear. Y eso es algo que terminas como cargando. And they'll try to put you down, Van a tratar de hacerte sentir mal. make you feel like you're nobody, Te van a hacer sentir como que eres nadie. and that you're the cause of Y problems. que tú tal vez puedes ser hasta la causa de los problemas. Those are all lies from the devil. Pero todas esas son las mentiras del diablo. You are not the cause of their problems. Tú no eres causa de problemas, See? de los de ellos. If you meddle in their affairs, Si tú te metes en los asuntos que Then- son de ellos, maybe you are the cause of their problems. entonces sí estás siendo causa de sus problemas. Don't do that. No te metas. Just leave No them lo hagas. alone. Déjalo You por la know? paz. We're not giving counsel to people No estamos para darle consejos a la gente, except through the Word of God. a menos de que sea algo de la palabra de If they Dios. want to hear what the Word of God says about something, Si ellos quisieran escuchar lo que la palabra dice acerca de algo, then we're happy to tell them. estamos contentos de Otherwise, compartirles. they're not going to get any other counsel from us. Pero de otra manera no podemos tener otro tipo de consejo para ellos. You know, and see, that's one of the biggest tricks of the devil. Es una de las trampas más grandes del He diablo. uses people's families to Utiliza a la familia de las hold them personas down, para mantenerlos you know, abajo. and just grab and pull them back into the world. Y entonces es como con eso los vuelve a jalar al mundo. Because they feel obligations and, Porque la and, gente siente esta obligación you know, debts to their y families. siente deudas con su familia. And Bible says we are to owe no man anything, Y la Biblia dice, no le deban nada a nadie but to love one another. más que amarse unos Sí. a los otros. And that's all you owe your family. Eso es todo lo que tú le debes a tu But now familia. God's love Pero el amor de Dios is not like the world's love. no es como el amor del You mundo. know, you love them through keeping God's word, Tú los amas a través de guardar lo que dice la palabra. not by bowing down to what they want you to do. No al inclinarte a cada cosa que ellos te pidan que hagas. See, it's by obeying God's word. Es a través de obedecer la palabra And de then you Dios. are showing them love. Ahí entonces eso les estás mostrando And verdadero amor. then the hand of the Lord is free to move Y entonces ahí tú dejas la mano de Dios libre para moverse and convict them of their sin. y poner convicción en sus pecados. And then if they're willing to humble themselves and repent, Y ahí si verdaderamente tienen un corazón que se quiere arrepentir, they can be set on the path of life that leads to eternal life with Him. Dios es quien los pondrá en el camino de vida eterna que los llevará a Él. But if they don't want that, Pero si no lo quieren they'll verdaderamente, just stay on the broad way that's leading the men of the earth to destruction. ellos van a continuar por ese camino que los va a llevar a la And destrucción. there's nothing you can do. Y no hay nada que puedas hacer. You cannot save another person's soul. Tú no puedes salvar el alma de nadie más. Every man has a free will, Cada hombre tiene un libre albedrío. and they have to choose. Y la gente tiene que elegir They're going to serve God, si van a servir a Dios or if they're going to go their own way o si van a hacer lo que ellos quieran en su and do camino. what they think is right. Y hacer lo que ellos crean que es correcto. And if they do that, they're following the devil. Y si ellos hacen eso, van a estar siguiendo al diablo. Bible's clear in Jeremiah 10:21. La Biblia es clara en Jeremías 10:21. It says that the way of man is not in himself. Dice que el camino de los hombres no está en ellos. It's not in man to direct his own steps. No está en el hombre, no tiene el hombre la capacidad de dirigir sus propias pisadas. Men are moved Los hombres son movidos by spirits, por espíritus. either by the Spirit of God O se están moviendo en el espíritu de or Dios by the spirit of Satan. o del espíritu de Satanás. People don't want to accept that, but it's true. La gente no acepta esto, pero es verdad. There is a lot of people teach, well, there's God, Hay gente que enseña, está Dios, there's the devil, está el diablo and there's me. y estás tú, estoy No, yo. there is no you. Pero realmente no hay ningún Men tú. make decisions. La gente toma Men have a decisiones. free will to choose if they want to obey God Y la gente tiene el libre albedrío de saber si quiere or if obedecer they a want to go Dios their own way. o si quieren irse por su propio camino. You don't go obey God and Si- His word. Si tú no obedeces a Dios y a su palabra, You're obeying the God of the world, which is Satan. estás obedeciendo al Dios del mundo que es Satanás. That's why there's so much trouble in the world. Por eso es que hay tantos problemas en la Men are tierra. following Satan. Porque los hombres están siguiendo a And Satanás. Satan is a murderer, Y Satanás es un a asesino, liar, un mentiroso. and he's totally evil. Y es en completo, es There's totalmente no malvado. good in him.
No hay absolutamente And nada he bueno de Satanás. fights against the image of God that man was made in. Y él constantemente lucha en contra de la imagen de la que fue creada Sí. el hombre conforme a Dios. God gave man a conscience, Porque Dios, claro, le da una and conciencia a they los know hombres. what's right and wrong. Y el hombre conoce que hay algo que está correcto y algo que es incorrecto. Satan keeps lying to him, saying, that's not true. You Pero- don't have to believe that. Pero Satanás le sigue mintiendo diciéndoles, eso no es verdad, tú no vas a creer And eso. finally, he seduces man. He gets into their life, Y finalmente seduce a los hombres y ya está en su vida. and he causes them to believe a Y lie, entonces cuando causa que una persona se crea una mentira. just like he did with Adam and Eve in the beginning. De la misma manera que lo hizo con Adán y Eva al principio. And once he gets into a person's life, Una vez que Satanás logra entrar a la vida de he alguien, begins to rule their life. empieza a reinar la And vida he de esa persona. causes them to do things that they do. Y entonces causa que hagan cosas que See, lo que and hacen. he'll let people be nice, Porque claro, Satanás también le permite a la gente ser amable. you know, and people smile at someone else. La Hey, gente how cuando are ya? sonríe y cómo estás. But when it gets down to some things in their life, Pero cuando hay cosas en su who It gets gets- down. well, how do I say that, Debbie? When it gets down to some things in their life. When things are like open or When they get pressured, when a person gets pressured, Pero cuando empieza la presión en la vida de una persona, cuando se pone como el foco en alguna situación, en un área de la vida de una persona, if they're not walking in the Spirit of God, si esa persona no está caminando en el Espíritu de Dios, Satan begins to pressure them, Satanás lo que hace es empezar a you presionar know, and through fear. a través del miedo, They give into that fear. para que empiezan a ceder a tener And miedo they'll move away from God y que lo que hagan es alejarse de Dios into the darkness. hacia la oscuridad. See, we have to, Christian is not a wimpy person, La cristiandad no es una persona que es como wimpy would be, weak person. no es una persona débil, una persona dejada. See, he has to be strong, Tiene que ser una persona you fuerte, know, and unmovable on the word. una persona que no la puedas mover de lo Stand que on the dice la word. palabra. That's what God's word Que says. se pare en la palabra y diga, esto es lo que dice la Biblia. That's what I believe. Y eso es lo que yo creo. See, and you have to be that way. Y tienes que ser así. Or Satan will just move you wherever he wants you to go. Porque si no, Satanás te va a mover a donde él quiera moverte. See, we're never to be moved by the fear of evil. Tú nunca te tienes que mover por el miedo de que pase algo We're to malo. resist that. Tienes que resistirlo. Because if we give into that, it will always bring trouble Porque into our life. si tú cedes a esto, lo que va a pasar es que vienen problemas a tu vida. And sometimes it's a fight, it's a battle. Y hay veces que si es una lucha, si es una Because pelea. Satan uses that spirit very much. Porque Satanás utiliza este tipo de espíritus muy a menudo. And if he can cause a person to fear, Si causa que una persona tenga miedo de que algo then pase, they'll disobey the Lord. van a desobedecer al Señor. Because the fear of evil is a sin. Porque el temor, the fear of sin, Fear of evil is a sin. porque el temor a la maldad es un pecado. See, so we're not to accept that. Entonces no tenemos que aceptarlo. Have faith in God. Hay que tener fe en Dios, All is well, the Lord is with us. de que todo está bien y que el Señor está con Sí. nosotros. A esto se refiere This is what it el versículo que dice Means those- perfeccionados en el amor de Dios. when it says those verses that says, "Who then knows the love of God? They're perfected in love of God." Porque no me acuerdo. Es Romanos, creo. Ajá, dice The perfect love, el el que perfecto amor. teme en sí lleva pecado. The one Perfect that love casts out fear. No. He that fears is not made perfect in Exactly. love. Oh, yeah. True. sí, a eso There se is no refiere. there is no fear in love. Sí, porque no hay miedo cuando hay amor. And any time a person gives in to the fear of evil, Y cuando la gente le da cede al miedo, that point it is impossible. ese punto es imposible. Can you give me just one second? Sure. Hay un temor, el temor a Dios y está el miedo a la maldad. No es solamente el miedo, porque miedo puede ser como que algo te está espantando, pero es miedo a que algo malo pase. Si yo hago algo, algo malo va a pasar a mí u otras personas. Ajá. Okay, I so just wanted to- anytime a person gives in to the fear of evil, Entonces, cada vez que una persona cede a este miedo a maldad, it's impossible for him le va a ser imposible to release the love of God for someone. el dejar salir el amor de Dios hacia otra You persona. cannot walk in love Tú no puedes caminar en and amor have the fear of evil in your y life. tener miedo de que algo malo pase. You know, so this virus that's going around, Como por ejemplo este virus que está pasando. a lot of people get it because they're afraid of it. A la gente le da porque le tiene miedo al virus. You know, it's more
spiritual than people realize. Es mucho más espiritual de lo que la gente podría They creer. would stand up in the Lord. Si la gente se parara en el Say, Señor I'm going to live my life. y dijera, yo voy a vivir mi And vida nothing's going to stop y me. a mí nada me va a detener, You know, now that doesn't mean you do foolish things. ahora tampoco significa que te vuelvas una persona insensata. Like go up to somebody and say, hey, breathe on me. No, no le vas a decir a alguien, respírame. I mean, that would be foolishness. Sería insensato. You know, you've got to use wisdom. Tienes que utilizar también la sabiduría. But never fear these things. Pero no, nunca temerle a estas cosas. Never fear the devil. Nunca tenerle miedo al We diablo. have power over him. Nosotros tenemos poder sobre él. You don't fear Y si tú no temes, causes him to get angry. eso causa que él se vaya a enojar. And he'll try other ways to get into your Y life. va a intentar otra manera de meterse But en tu we've vida. got to learn to shut every door Pero tenemos que aprender a cerrar todas las puertas so he can't get into our life. para que entonces ahí sí él no pueda entrar en nuestra vida. That's the only place an evil spirit can live Porque recordemos que el único lugar en el que un espíritu malvado puede and, vivir and have any rest y tener un descanso is within a human body. es en el cuerpo de una And so persona. when you start to resist the devil, Entonces, si tú empiezas a resistir al diablo, he's going to fight against you él va a empezar a luchar en tu contra. because they live inside of people. Porque ellos viven en la gente. And if they they do not want to get cast out Y into the darkness. ellos no quieren que tú los eches a la oscuridad. See, that's what we talked about in the beginning. De eso estábamos hablando al principio de la prédica. You know, God condemned them El Señor los condenó to a place of eternal darkness. a un lugar donde hay oscuridad And eterna. there is no peace there. Y en ese lugar no hay paz. They have no drink of water. No tienen como el saciarse de They're agua. tormented. Están But tormentados. if they can get into a human body, Pero si estos espíritus se moran en un cuerpo, they can find a manner of rest in that body. encuentran un tipo de descanso en un cuerpo humano. That's why when Jesus would come into a room, Por eso de pronto cuando en el Nuevo Testamento entraba Jesús a una habitación, a un lugar, one time it talks about it in the Gospels. habla de uno en el Evangelio, algunas veces, And he said as soon as he came in the room, y decía en cuanto entraba, the spirits started to cry out of these two los men. espíritus empezaron a clamar de estos dos hombres. And they said, Jesus, we know who you Y le are. decían, Jesús, sabemos quién eres. Are you come to destroy us? ¿Vienes a destruirnos? Well, yeah, he had. Y obviamente sí. And he cast those spirits out of those men. Y echó a estos espíritus de estos dos hombres. But they don't want to go. Pero los And they espíritus will no se quieren fight ir. to stay within a Y person. te la van a pelear para quedar en el cuerpo de una And that's persona. why sometimes we have to be really firm Por to eso drive them out. es que hay ocasiones que tenemos que ser muy firmes cuando eches fuera And they espíritus. do have to obey. Y tienen que obedecer. Personally, if you really have faith in God, they Sí. have to obey. Si tú tienes verdaderamente fe en Dios, esos espíritus tienen que obedecer. So, Así que, ¿sí? the answers to man's questions Las respuestas a las preguntas que pueda tener un hombre, una about, persona, about life sobre la vida, are all clearly laid out in the Bible. son todas claramente puestas en la But Biblia. most men are too proud to receive it. Pero la mayoría de los hombres son muy orgullosos They como say- para recibirlas. In their pride, they say, it can't be that simple. En su orgullo dicen, ay, no es así de sencillo, es demasiado fácil. Well, yeah, it is. Y sí, Simple enough for a child to understand. es tan sencillo como para que un niño sí lo entienda. Light and darkness, right and wrong, Luz y good and oscuridad, correcto, incorrecto. evil. I mean, there's no gray area. Luz, oscuridad. No hay un lugar de gris. See, and people have to start to believe that. Y la gente va a tener que empezar a And creerlo then también. things will become more clear to them. Y las cosas se van a volver más claras para ellos cuando lo And, vean así. and they won't be confused so much. Ya no van a tener esta Their confusión mind will get more clear. y su mente va a estar muchísimo más And they'll clara. see, oh, that's the devil. Entonces ya puedes discernir, ah, este es el Or diablo. they'll feel something good move upon them. O cuando sientes que algo bueno se mueve en alguien, Like the peace or the Como- joy of the Lord. como la paz o el gozo de Dios, No, thank you, Lord. That feels so good. entonces entenderás y dirás, gracias And Señor, then, eso see, es and they're bien. receiving the good things of God. Y ahí es cuando empiezas a recibir de las cosas buenas de Dios. See? ¿Ven? So, it's a good life if people will receive it. Así que es una buena vida si la gente recibe esto. But just keep hearing the word Pero sigue escuchando la palabra and start thinking light and darkness, y right and empieza a wrong. pensar luz y oscuridad, correcto e There's no incorrecto. in between. No hay algo en medio. The Bible says you will know them by their fruits. La Biblia dice, los vas a conocer por sus frutos. And if the fruits of the Spirit that are listed in Galatians 5 Y si la lista de frutos que está en Gálatas 5 are not
seen in their life, no se ve en la vida de alguien o en algo, en alguna situación, then they're not of God. esa situación, esa persona no es de Dios. Love, joy, peace, Gozo, paz, amor, long suffering, benignidad, temperance, patience. templanza, paciencia. All those things are fruits of the Spirit. Todas esas cosas son frutos del And Espíritu. you see those things in people, Cuando tú ves eso en la vida de una persona, and they're of God. esas personas son de But Dios. some people try to fake it. Hay gente que lo And if finge. you're walking in those things yourself, Y si tú estás caminando en ese tipo de you cosas, can discern it. puedes también And discernirlo. No, that's not God. Puedes saber, eso no es de Dios. See, the devil will expose himself. Porque Satanás Sí. siempre se termina, He se he'll echa de expose cabeza. him. He can't hide in the light of God. Él no se puede esconder en la luz de Dios. So Así que